Ok, entonces ya con este inconveniente ya estamos iniciando tarde la clase de hoy, pues la semana que viene recuperaremos esos elementos que no podamos abordar la noche de hoy. Por allí en el aula hay unas actividades que les he comentado que tienen que completar. Para la semana que viene vamos a defender el mapa colaborativo, ya que en vista de hoy tuvimos este inconveniente, ¿ok? Vamos a hacer una breve presentación del mapa mental colaborativo. Por allí también tienen algunos lineamientos, hay un foro de participación, creo que Valerín es la única que ha participado. En lo que revisé, esta semana no he podido revisar, la semana pasada estuve bastante enferma porque el antibiótico me dio una reacción alérgica y pues me puse como un monstruo, la cara se me inflamó, no podía abrir los ojos y pues eso me impidió conectarme a la plataforma de una manera más puntual. Entonces la semana que viene vamos a defender ese mapa mental colaborativo. Hoy nosotros teníamos una actividad que tenía que ver con el Atlas TI. Yo les había enviado un video donde les decía cómo descargar la versión de prueba. Y en el aula virtual ya reposa un diario de campo y una entrevista para el procesamiento de la próxima tarea. Sin embargo, hoy vamos a hacer la experiencia con una actividad o con una entrevista diferente para practicar. ¿Alguno de ustedes tuvo problemas para descargar el programa? Bueno, el programa lo descargamos. El asunto está en que cuando lo ponemos a correr, lo ejecutamos, ponemos la dirección electrónica y de ahí no quiere avanzar. En mi caso lo hice varias veces y no avanzó. Y lo hice con el profesor Tales también y no pudimos avanzar de ahí. No recuerdo si el profesor Tales me dijo que terminó de instalarlo y eso, pero yo no Sí, pude. yo pude instalarlo, pero, profesora, el comentario que te había dicho de las 100 horas, que es como sumativo, ¿verdad? Que dependiendo de las horas que uno use, él se mantiene como en stand-by. A mí me salieron 5 días. 5 días lo use o no lo use. 5 días me dieron. ¿En serio? En serio, 5 días. Pero yo tengo un plan B. El plan B mío es en otra computadora, con otra IP, con otro correo, instalarlo. Pero, o sea, yo lo instalé, pero no pude, todavía no he completado la asignación. Me estaba empapando más o menos, incluso hasta busqué en YouTube un tutorial más o menos para empaparme más, pero todavía la actividad no la he podido, o sea, el grupo no la hemos podido completar todavía. No, es que todavía no pueden hacer la tarea porque no la hemos fortalecido. O sea, hoy vamos Exacto, a ver porque otro proceso, ¿ok? Aún no bueno, hemos, o sea, la tarea aún no está activa. O sea, lo que quería era que te vayan teniendo el programa para que, pues, la noche de hoy o luego de esta clase, ya ustedes pueden comenzar a practicar. Y Santo, Cruz, Natalie, José Luis. Yo tampoco lo he podido descargar. Ok. ¿Y Natalie y Cruz? Aún no lo he descargado tampoco. Ok, Natalie. ¿Y Cruz? Bueno, entonces vamos a ponernos en esa tarea entonces para que los puedan procesar. La idea es que, bueno, igual esa tarea va a ser en equipo y pues en equipo ustedes van a poder trabajar mucho mejor. Aquellos que tengan problemas con la instalación, pues se pueden ayudar en los integrantes del equipo. Tales, te escucho. sí, profe, otra cosa, no sé si usted se fijó o no sé, pero esa tarea cierra el sábado, este sábado. No, pero recuerda que tuvimos el reposo, o sea, lo que pasa es que no se ha actualizado el calendario. Ah, ok, ok. Sí, porque la semana pasada no tuvimos clase, entonces Ah, debo no, actualizar el calendario. Tranquilo que mañana yo lo actualizo, ¿ok? perfecto. Por No hay otro lado, ningún ya problema. para terminar, que le estoy interrumpiendo mucho, No se preocupe. a Valerie se le presentó una situación de conexión con internet, pero inmediatamente ella
resuelva, ella se va a conectar. Lo bueno es que queda la grabación para aquellos que no pudieron Sí. trabajar la noche de hoy. Pues entonces vamos a comenzar. Fíjense que hoy vamos a trabajar un poquito más con codificación axial. Vamos a ver qué es un diario de campo, que son pues básicamente los, al igual que los focus groups, los datos que nosotros recogemos en una investigación cualitativa. Pues cada uno tiene una estructura. Generalmente en las entrevistas, cuando nosotros ya decidimos que vamos a trabajar con una investigación cualitativa, ya ha pasado por un juicio de expertos, ya se nos ha revisado el guión. Recuerda que la confiabilidad inicia desde ese proceso de revisión de los antecedentes. Entonces, posteriormente que nosotros ya vamos revisando los antecedentes, vamos empapándonos en cuanto a las categorías o tomando información en cuanto a las categorías. Ya la confiabilidad teórica de la investigación se va fortaleciendo. Y bueno, viene el momento de decir los instrumentos. Cuando nosotros tenemos una investigación bien establecida a nivel cualitativo, que ya tenemos categorías, subcategorías, las categorías las vemos en el título y en el propósito, y las subcategorías las vemos en los propósitos específicos, anteriormente llamados objetivos específicos, ¿verdad? Ya nosotros por allí podemos hacer un guión de entrevista. Hay algunos autores que prefieren hacer unas entrevistas sin alguna estructura, o sea, hacen preguntas al azar, abiertas, y en esos aportes de los sujetos, ellos van como clasificando. Y hay otros investigadores que, en mi percepción para esos estudios que son mucho más organizados, que llevan tiempos, por ejemplo, las tesis doctorales, los trabajos de grado de maestría, que ya llevan una estructura con un guión. Ese guión es presentado con una tabla con sus categorías, con el propósito, con el título, a al menos 3 expertos. Esos 3 expertos verifican si ese guión de entrevista cumple con los elementos que el estudiante desea alcanzar en esa investigación y los valida. Entonces ya por allí nosotros vamos al campo entendiendo que nuestra entrevista, a pesar de que es teórica, a pesar que es como un esbozo de ciertas preguntas, ya goza de una credibilidad. Entonces, eso con respecto a las entrevistas. Existen otros elementos de observación dentro de la investigación cualitativa que tienen que ver con el diario de campo. Muchas veces el investigador decide visitar, vamos a suponer que estuviéramos haciendo un trabajo en específico en el Instituto Politécnico, en un grado en específico, con una población en específica, decide visitar ese grupo y genera una serie de observaciones. Ese registro de campo también va a categorizarse, también va a generar unas voces o unas unidades de información que pueden ser procesadas también dentro del programa Atlas TI. Otros documentos, fotografías, como lo hemos visto anteriormente, también pueden formar parte de las unidades de este programa. Entonces hoy vamos a hablar un poquito, antes de comenzar la clase, de lo que es codificación axial y lo que es el diario de campo. ¿Hay alguna duda? No. ¿No? Okay. En cuanto a lo que acabas de indicar de las facilidades o utilidades que nos da Atlas TI, yo creo que está claro con lo que presentaste. Ok, entonces recuerde que las semanas antes pasadas nosotros hablábamos de que el Atlas TI tenía una interfaz y que así como nosotros en PowerPoint hablábamos de diapositiva, en Word hablábamos de hoja de texto, acá cada hoja se llamaba hoja hermenéutica. Nosotros hablábamos de códigos o de codificación de categorías, que son los mismos códigos. Hablábamos de citas, de memos, de densidad y de enraizamiento. Eso lo veíamos la semana anterior. Creo que logramos hacer el ejercicio. De hecho, las clases ya están en la plataforma.
para aquellos que no las recuerdan, ya las hemos colocado en la plataforma. Hablábamos de cuándo era densidad y cuándo el enraizamiento, cuándo relacionábamos una cita con la otra. Ya por allí hacíamos una ligera introducción que hoy vamos a fortalecer. Entonces, fíjense que hay unos autores, que Strauss y Corbin, ellos hablan de la codificación axial. Ellos nos plantean que en esta codificación axial nosotros identificamos relaciones con categorías. Como les dije, hay investigadores, y ahora más con el uso de la IA, que simplemente colocan un formato de una entrevista sin clasificar, o sea, sin un guión de preguntas establecido. Y pues le preguntan a la IA o utilizan la codificación intencionada de la IA y ella les da una serie de categorías que ella sugiere de acuerdo a las temáticas. Y allí se hace un proceso de codificación. Sin embargo, esto es una novedad, no tiene mucho tiempo. De hecho, la inteligencia artificial está en versión beta. Y pues yo recomiendo que si alguno de ustedes en alguna oportunidad quiere trabajar con la inteligencia artificial en cuanto a la codificación, lo haga más sugiriéndole las categorías. ¿Por qué? Porque llega a colocar categorías tan abiertas y tan diversas que le va a costar a usted filtrar cuáles son las que quedan o las que no. Recuerden que así la IA nos ayuda, somos nosotros los que tenemos la profundidad de la investigación. Entonces, ella te va a sugerir, por ejemplo, más de 100 categorías y luego el trabajo de filtrar cuáles son las categorías que como investigador yo necesito llega a ser hasta incluso más engorrosas. En cambio, en la codificación intencionada que ella también hace por IA, usted ya puede colocar, por ejemplo, los propósitos de la investigación, darle una idea al programa de lo que el PROM, que nosotros llamamos en inteligencia artificial, ustedes ya le dan una serie de directrices y ella les va a codificar un poco más seleccionado. Sin embargo, para mí, este es un proceso donde nosotros tenemos que familiarizarnos con el documento, leer la entrevista, volver adelante, atrás, seleccionar, porque es nuestra construcción teórica. De aquí van a salir esas voces o los datos, así como cuando estábamos trabajando en el SPSS, que ustedes aplicaban un resultado, lo interpretaban, pues aquí nuestra unidad de análisis son esas expresiones, esos juicios que están generando las personas que están dentro de esa población y el solo hecho de que la IA los seleccione y usted no los lea ya crea una barrera que no es recomendable. Entonces, lo ideal es adentrarse en ese mundo de esas voces y comenzar ese proceso de codificación axial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, en torno a una categoría principal, articular otras categorías, ¿verdad? Por eso Strauss y Corbin nos proponen una matriz y una serie de pasos entre lo que ellos han llamado codificación abierta y selectiva, y no es más que una serie de pasos donde nosotros vamos a trabajar para construir una nueva teoría, porque recuerden que las investigaciones cualitativas tienen esas metas, proponer una nueva teoría, y más si es la teoría o estamos haciendo una investigación bajo la tradición de la teoría fundamentada, que es bastante exigente. Por eso es que Strauss y Corbin, dentro de la teoría fundamentada, proponen la codificación axial. Entonces ellos dicen que hay 3 pasos. Uno es la codificación abierta. Allí nosotros vamos a asignar los códigos. Estos códigos son relacionados con la categoría. Vamos a suponer, nosotros iniciamos ayer varios de los que están acá, nuestro diplomado en la educación ignaciana. Vamos a suponer que en la pedagogía ignaciana, que nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación sobre esto. Yo, si estoy investigando, haciendo una investigación cualitativa sobre este elemento, en el título ya yo empiezo a ver cuáles son mis códigos. Obviamente, si estoy haciendo una investigación sobre la pedagogía ignaciana, ese será uno de los códigos o de las categorías que yo voy a buscar en esa información que estoy colectando. Luego voy a seleccionar dentro de todas esas entrevistas, vamos a suponer que como propósito de esta investigación, y ahora José Luis, que tiene un foro de participación para hacer
o para conocer cuáles son las concepciones sobre la pedagogía ignaciana de cada uno de ellos, pues él extrae todas las participaciones de los foros y va sobre la pedagogía ignaciana a seleccionar dentro de ese foro las citas de sus estudiantes que tienen que ver con esta temática, ¿no? Y posteriormente él va a comenzar a relacionar, porque de repente Tales logró definir con exactitud lo que era la pedagogía ignaciana, pero Juan Francisco y Natalie mostraron ciertas características y entonces él no solamente trabajó con la conceptualización de la pedagogía ignaciana, sino con las características y luego relaciona todas esas categorías o códigos. Y es allí donde ya tenemos los 3 pasos de la codificación axial. Inicialmente ya tiene una idea de los elementos que va a estudiar. Posteriormente en los documentos comienza a extraer la información desde las voces de los participantes y posteriormente las relaciona. Y en esa construcción de relaciones es que se aumenta la densidad y el enraizamiento. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre esto que les acabo de explicar? Más que duda, yo quisiera como plantear una interrogante que tengo. ¿Es posible a partir de esto que estás planteando, de cómo uno va enlazando categorías, conceptos, teoría, es posible que también nos sirva en las preguntas, no solo para codificar las entrevistas y los resultados de la entrevista, sino hasta los mismos documentos? Porque en uno de los estudios que estuve leyendo, me llamó poderosamente la atención el autor, que determinó unas categorías para hacer un rastreo en diferentes documentos, pero la misma categoría. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo este hombre llegó a establecer esta categoría y buscar en todos los documentos los mismos conceptos, la misma relación. ¿ATLAS-TI sirve para esto también? Sí, fíjate que yo acabo de terminar un taller la semana antepasada sobre el informe final de una investigación. Eran como 100 doctores. A esos 100 doctores yo les entregué un documento, unas mentorías personalizadas. Ellos tenían acceso a un documento y en cada uno de esos documentos iban a generar sus aportes. Posteriormente, cada uno de los documentos que ellos generaron, yo los agregué en el ATLAS-TI y categoricé todas las participaciones de ellos, ¿verdad? Con las mismas categorías y pude hacer un diagrama de concurrencias genial porque todas las categorías confluían en diversos documentos y puedes hacer un análisis mucho más exhaustivo e incluso llevarlo desde lo cualitativo, que vamos a suponer, puedes detectar cuántas palabras se repiten o cuál es la palabra que define esos documentos y lo puedes llevar a Excel e incluso hacer un gráfico, pues, de barras o de porcentajes para determinar cuál es la palabra que más se repite, cuál es el fenómeno que más se repite en las expresiones de los informantes claves. Todo eso te lo permite hacer la ATLAS-TI. Vamos a suponer que tú estás haciendo una investigación y haces un grupo de documentos o estás haciendo un arqueo hermenéutico sobre una temática en específico y lograste conseguir 15 documentos relacionados sobre la temática. Esos 15 documentos los subes al programa, los categorizas en este proceso de codificación que te estoy hablando y puedes hacer un trabajo increíble para una revista de publicación, para un trabajo de grado de maestría, por ejemplo, que tiene un nivel mucho más sencillo a un trabajo de doctorado, ¿ok? Entonces, por supuesto que sí, José Luis, es una ayuda ideal, sobre todo cuando estamos haciendo unos análisis y no sabemos cómo enfocar la metodología. Dentro de la metodología, tú puedes, desde la hermenéutica, que es la que te ayuda a hacer un análisis teórico, ¿verdad? De velar o trabajar con un cúmulo de documentos, puedes describir cuál va a ser la población o el universo de esos documentos que tú vas a trabajar
Y dentro de tu metodología para esos hallazgos puedes incluir el análisis cualitativo con el programa Atlas TI. Puedes presentar, como te dije, ese diagrama de Sankey, que es un diagrama bastante increíble, que te hace confrontar incluso ver qué categorías se relacionan entre sí y entregar tremendo trabajo de investigación. O sea, que pueden ustedes valerse de ese trabajo para, o de esta estrategia para tenerlas por allí, en realidad. No sé si con eso queda tu pregunta resuelta o tienes alguna otra inquietud. Más que resuelta, veo que la herramienta es súper poderosa. Sí, estoy tratando de buscar el informe, porque de ese taller yo tuve que entregar un informe a la coordinación y quería más o menos mostrar para que tuvieras cómo lo puedes hacer. De hecho, a veces cuando nosotros estamos haciendo este tipo de diplomados, ocurre que no queremos perder esas expresiones de los participantes. Y queda muy bien hacer un informe, ¿ok? Desde este tipo de vista cualitativo que te va a reflejar a ti no solamente eso, sino todos los resultados que vienen de todo ese develar de esa metodología. O sea que la investigación cualitativa no es tan sencilla como la mayoría cree. O sea, sí tiene un análisis profundo y definitivamente al hacer una buena sistematización de la información tenemos un criterio científico para decir que ese análisis que nosotros hemos realizado goza de un prestigio académico, más que solamente hacerlo de manera de ensayo. ¿Ven? Entonces, ese es un buen dato. Entonces, nosotros categorizamos, vamos a trabajar con los elementos claves, ¿verdad? Que es describir la realidad, porque eso es lo que busca la investigación cualitativa, hacer análisis teórico. Nosotros aquí entonces vamos a conceptualizar fenómenos desde el marco conceptual, desde que ya comenzamos a hacer la revisión de los antecedentes de una investigación, ya allí empieza nuestro proceso de información, porque no se trata solamente de ver qué antecedentes hay, ok, en el año 1800 tal, fulanito y tal hicieron un trabajo, ok, pero ¿cuáles son los aportes de esa investigación? ¿Cómo esos autores manejaron esas variables y yo también las estoy manejando desde ese sentido? ¿En qué difiero de esa investigación? ¿Qué elementos no me parecen congruentes de esa investigación? Nosotros estamos acostumbrados a una revisión de antecedentes donde solamente describimos el trabajo, pero nuestro análisis crítico de los aportes de esa investigación a nuestro estudio generalmente no se hacen sentir, y eso es un elemento súper importante. Entonces, el marco teórico nos ayuda a explicar el fenómeno observado, el marco legal a establecer las leyes, normas, decretos que tienen que ver con el fenómeno, y luego construimos esas redes semánticas. Ustedes ya han visto una parte, fíjense que aquí hay una representación, asociamos, y cada uno de estos códigos nosotros los logramos engranar en una red semántica que es en el nivel de análisis de datos, pues es la consolidación de cada categoría. Hoy vamos a trabajar nosotros con ciertas categorías que van a ser emociones y educación, definición de emociones, definición de inteligencia emocional, las emociones y sus resultados y sus efectos en los resultados académicos y la regulación de las emociones. Esas son algunas de las categorías que vamos a trabajar. Sin embargo, yo también quería hablarles un poquito la noche de hoy del diario de campo. Voy a dejarte presentar esta para abrir otra ventana. Entonces, porque ese diario de campo también nos va a permitir generar unas observaciones. También es bueno enfocar de que esto no es solamente para investigaciones educativas. Si ustedes están realizando investigaciones médicas, investigaciones en ingeniería, donde necesiten conocer la participación, en cuanto a algún elemento lo pueden hacer, porque sé que aquí hay otras personas que están en otras áreas, que no solamente trabajan con
con educación. Entonces, es una estrategia que les va a permitir a ustedes hacer un análisis documental en cualquier tipo de elementos que ustedes estén investigando. Entonces, ese diario de campo consiste, no es más, es una visita, un registro de observaciones que nosotros vamos a realizar en una zona en particular. Tienen una estructura básica. Lo primero es que tienen la información básica donde colocamos el nombre del investigador, la fecha y la hora de la observación, el lugar de la observación y la duración de la sesión. Tiene un objetivo de la investigación, que es esa meta que ustedes como investigadores se proponen cumplir bajo esta modalidad. Vamos a describir el contexto, cómo es el entorno físico, cuántos participantes hay, qué características tienen, qué condiciones ambientales tienen, por ejemplo. Podemos llevar un registro cronológico de eventos, la descripción de comportamientos, el uso de citas textuales. Sí, por lo menos estamos observando una población y cada uno tiene una voz que ustedes quieren plasmar tal cual lo dijo esa persona, pues podemos utilizar ese tipo de citas textuales. Posteriormente nosotros vamos a categorizar dentro de ese diario qué categorías o qué elementos o patrones estoy buscando establecer dentro de esa observación, y las reflexiones del investigador, que son esas interpretaciones preliminares que hace de esas visitas, qué elementos considera que surgen o emergen como dudas de esa observación, en qué quiere hacer énfasis en otras observaciones, qué teorías ha logrado conectar en esas observaciones con respecto a lo que está estudiando en esa investigación en específico. Entonces, todo ese diario de campo también se puede procesar dentro del Atlas TI. Los aspectos metodológicos, qué técnica de recolección de datos voy a utilizar, qué desafíos encontré o limitaciones, qué ajustes debo realizar en la observación, y por último, dentro de la estructura, pues qué aspectos voy a profundizar en otras observaciones, qué acciones de seguimiento creo o considero necesarias y qué posibles ajustes debo hacer al diseño de la investigación. Entonces, en este diario de campo, yo también les he traído la noche de hoy un diario de campo y tenemos algunas categorías ya establecidas que son las que vamos a revisar para comenzar a trabajar con el Atlas TI. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Han trabajado con un diario de campo? No, realmente no. No, por el momento no. ¿No? ¿Tú crees que tú pudieses hacer un diario de campo tales para tu trabajo de biomédica? Claro, es posible, claro que sí. Ok, ¿cómo lo emplearías? Primero tendría que hacer una recolección de los Okay. datos, tener como una matriz o una información, y ya luego de ahí auxiliarme del programa. Excelente. Fíjate que estamos hablando de un tipo. Y tú, Juan, ¿cómo utilizarías un diario de campo dentro de una investigación que estuvieras realizando? Bueno, lo que pasa es que la mía es cuantitativa, pero no sería básicamente eso, ver digamos, cada uno de los puntos que usted ahorita, y entonces sacarlo uno a uno en una matriz, lógicamente viéndolo en todo lo que hemos hecho hasta ahora, y entonces luego para plantearlo en el programa, el Atlas, pero necesitamos lógicamente conocer bien el Atlas primero. Sí. Sí, sí. Él es muy fácil de usar, ya ustedes van a ver que es demasiado sencillo. José Luis. En el módulo 2, el proyecto que yo elaboré está relacionado con la perspectiva, acercamiento, conocimiento que han tenido los profesores del IPL con relación a la pedagogía ignaciana. Entonces, en un primer momento, el enfoque mío era simplemente hacer una propuesta de cómo ayudar a los profesores a empoderarse de la pedagogía ignaciana. Pero luego me di cuenta, cuando entramos nosotros a hablar de el enfoque cualitativo, de que hace falta escuchar las dificultades que tienen ellos cuando intentan aplicarlo, cuando intentan dominar conceptos, conceptos que
en quizás en la formación que ellos recibieron, tienen un sentido, por ejemplo, acompañamiento, discernimiento. Son palabras comunes, sin embargo, en la pedagogía ignaciana adquieren un sentido muy profundo. Y con este diario reflexivo veo que está la posibilidad de uno hacer esta recogida, ver los profesores trabajando, metodologías y estrategias que utilizan y cómo ellos van sintiéndose en la aplicación de la pedagogía ignaciana. Sí, te va a permitir ese análisis. Entonces, en ese sentido, si uno intenta como conocer un poquito la experiencia de un grupo, ese diario de campo tendría una observación, 2 observaciones. ¿Cuánto sería como lo más apropiado de observaciones posibles con un grupo determinado? No, depende también del número de visitas. O sea, porque generalmente nosotros creemos que ya con una visita hemos agotado la información. Depende del número de visitas, del tiempo de la observación también. Si la observación entre más dures sumergido dentro de ese grupo, más observaciones harás. Pero todas aquellas que tú consideres que van emergiendo en cuanto al trabajo que tú vas realizando, las puedes hacer. No hay ningún número en específico. Y depende del número de visitas también. En realidad, cuando nosotros hacemos una investigación cualitativa a profundidad, no debería ser una sola visita, porque en una sola visita no vamos a tener, incluso a lo mejor se sienten intimidados en un primer momento de la visita y se sienten coaccionados y no van a actuar de la mejor manera, pero tal vez en esa cotidianidad de algo más de 2 o 3 visitas, ya hay más confianza y tú puedes pues comenzar realmente a ver un comportamiento o a tener unas observaciones más reales o más sinceras de ese grupo que tú estás observando. Juan. Sí, en el tema que inicié, por los trabajos que hemos estado haciendo, o sea, está relacionado a la eficiencia de los instrumentos de evaluación. O sea, entiendo que nosotros en la formación técnico profesional tenemos básicamente 3 tipos de evaluaciones para el tipo de competencias. Sería, además de evaluar esos 3 tipos de evaluaciones en 3 tipos de momentos, también evaluar sería la formativa, ¿no? La evaluación formativa, que es a lo largo de todo el proceso, en diferentes momentos, cuando interactúa el profesor con el estudiante o el participante, y también la evaluación sumativa, que es para, digamos, evaluar, digamos, los productos ya finales de cualquier tipo de proyecto, de cualquier tipo de aprendizaje basado en proyectos, que siempre hacen unas maquetas o unos proyectos reales, ¿verdad? Sería más o menos esa la idea. Tendría como algunos 5 o 6 momentos en que tendríamos que realizar la visita, ¿verdad? Sí, como te dije, no, lo ideal no es que sea una sola visita, porque en una sola visita no vas a lograr observar a complejidad lo que tú quieres trabajar. Tampoco tantas, o sea, no existe un número, pero ya cuando tú sientas que no hay nueva información, ya ahí tú puedes dar por cerrada tu visita, el número de visitas, porque cuando tú ves que todo, ya las observaciones se van generando siempre bajo el mismo eje central, ya nada está variando, tú dices que ya agotaste la información. Entendido. Entonces, al agotar ya la información, ya no estamos haciendo nada con esos diarios de campo, porque ya lo que estamos es repitiendo y tampoco podemos estar perdiendo el tiempo. Entonces, lo mismo pasa con los investigadores, con las entrevistas. A veces nosotros vamos a hacer unas entrevistas y vemos que ya todo el discurso está repetitivo, todas las personas que estamos entrevistando me están repitiendo lo mismo. Yo ahí puedo dar por sentado de que ya hay un agotamiento de la información, ya no estoy encontrando nada nuevo, ya mis hallazgos están girando todos bajo el mismo elemento y puedo dar por cerrado mi proceso de indagación. Porque ya no es necesario, o sea, si ya estamos repitiendo la información, no hace falta tener un cúmulo de información que me va a decir lo mismo. Entonces, lo mejor es categorizar, seleccionar todas esas voces y comenzar a crear
redes semánticas diferentes y contrastantes, no está repitiendo las mismas redes semánticas. ¿Ok? Entonces es un proceso muy bonito, de verdad. Ojalá les guste porque realmente independientemente de que nosotros seamos cuantitativos, siempre necesitamos ese tipo de análisis, como les dije. Hay una modalidad de artículos de investigación que, si bien es cierto, no responden a una investigación experimental, cuasi experimental, yo la puedo fundamentar dentro de todo este tipo de análisis, como les dije, afianzado desde la hermenéutica, desde la investigación documental, desde las revisiones de bases de datos académicas, hacer un análisis exhaustivo de cada uno de esos documentos dentro de este programa de análisis cualitativo y generar un artículo de investigación que tiene prestigio metodológico. Algo diferente cuando yo sencillamente me dedico a hacer un ensayo, extraigo citas, hago una conclusión superflua y no estoy entretejiendo redes semánticas. En cambio, cuando ya ustedes a un artículo le presentan un gráfico que viene producto de un análisis más exhaustivo de datos que se los permite hacer este tipo de programas, porque hay otros, está Ethnograph, En Vivo, hay otros programas que son muy similares, pues ya ustedes fundamentan desde el protocolo académico, desde el rigor académico, ese análisis de los hallazgos. No es que me puse a resaltar información sencillamente a mi conveniencia, sino que ya hay un proceso de revisión de una literatura en específico. Santo. Sí, bueno, profe, mi pregunta va con relacionada, si no hay otro software relacionado que haga exactamente lo mismo, pero que sea libre, un software libre. No sé si el Ethnograph o el En Vivo. No sé si el En Vivo creo que es de Linux. Déjame revisar, porque en realidad yo no he tenido no me he preocupado en buscar otras licencias porque a mí la universidad me dio la licencia. Entonces yo tengo la licencia de la universidad y no me he provocado, o sea, no he ahondado en otras versiones, pero sí hay versiones libres que son muy similares. Entonces déjame buscarlas para presentárselas, algunas otras propuestas. El A3TI tampoco es tan complicado, creo que tiene un costo de $20 en su versión web. Que yo considero que para hacer una investigación, pues $20 no es un valor tan sentido, pues. Y aunque nosotros no podemos promocionar este tipo de acciones, siempre está quien craquea, quien busca por licencias de otra manera y pues logra pues engañar a la Matrix y tenerlo de manera gratuita. Pero yo no me he preocupado porque la universidad a mí me dio la licencia y pues si tengo la licencia no he buscado otro programa. Sin embargo, sí tengo entendido que tienen el mismo procedimiento, no hay diferencias significativas entre la interfaz de un programa y el otro programa. Vamos entonces al programa, vamos a abrir. Yo tengo la A3TI versión 9, esta es la versión de la universidad y pues también un amigo me ha facilitado la versión más reciente, que es A3TI 24. Vamos a abrirla a ver si no la ha cambiado, porque él me la permitió para hacer un análisis, porque la nueva, a medida que ellos van avanzando en el tiempo, la versión 9 es mucho más antigua. Ok, creo que no me va a permitir usar esta. Vamos a ver. Lo que pasa es que no la quiero actualizar, no vaya a ser que le tenga algún problema con él. Pero en ambos el procedimiento es el mismo, solamente que la versión 24 tiene una interfaz más amigable. Bueno, vamos aquí. Mucho más bonita a nivel de presentación, aquí la otra es mucho más rutinaria. Bueno, acá pues vamos a crear un proyecto, vamos a colocarle educación emocional
Disculpe, profe, pero no está presentando. Ah, ok, sí, no he compartido. Déjame presentar. Yo creía que estaba en pantalla completa ya. Gracias por avisar, Santo. Ahora sí. Ok. Acá sí lo ven, ¿no? Sí. Sí. Ahora sí. Vamos a ponerle 2024 para 204 para crear. Hemos creado el proyecto y se abre nuestra hoja hermenéutica. ¿Ok? Fíjense que acá nosotros tenemos el archivo donde se coloca la información, el inicio, buscar y codificar. Acá podemos utilizar la codificación de inteligencia artificial, la codificación intencionada, podemos analizar, importar y exportar. Tiene de verdad muchísimas formas de trabajar. Nosotros vamos a agregar información acá para poder procesar, porque si no agregamos la información, entonces no vamos a tener que analizar. Entonces, fíjense, habla de documentos, códigos, memos, que son esas notas o anotaciones que nosotros hacemos dentro de un programa, las redes, pero acá todo está porque no hemos agregado ningún tipo de documento. Acá en inicio nosotros vamos a agregar documentos, podemos darle a agregar archivos y pues podemos tener, por ejemplo, entrevistas. Vamos a colocarlo en el PDF. Vamos a agregar esta entrevista. Fíjense, inmediatamente se coloca la entrevista, que sería nuestra hoja hermenéutica. Y dentro de esta entrevista nosotros vamos a comenzar a trabajar. También podemos subir no solamente este documento, podemos agregar otro documento. Por ejemplo, el diario de campo. Creo que no lo tengo aquí. Ok, vamos a buscar acá. Tengo tantos documentos que me pierdo. ¿Permite también agregar un archivo que sea auditivo? ¿Una grabación? Sí. También puedes trabajar con grabaciones de sonido, puedes trabajar con videos, puedes trabajar con fotografías. No hay ningún problema. De hecho, la codificación solamente se hace una selección. Puedes trabajar con ubicaciones en Google Earth. Puedes buscar tendencias en X o en Twitter, anteriormente Twitter. O sea, tiene muchas posibilidades de trabajar con diferentes elementos. ¿Ok? Entonces, fíjate, ya aquí tenemos dos documentos. Uno es la entrevista y el otro es el diario de campo. Si por lo menos la pregunta que sea José Luis, ¿puedo colocar todos los documentos? Hice un grupo de documentos y necesito analizar. Tengo 15 trabajos de investigación y los voy a categorizar. Dentro del programa yo puedo subir los 15 documentos y comenzar a categorizarlos por allí. ¿Ok? Y todo eso me va a generar mis categorías. Fíjense que cuando ya nosotros vamos acá, tenemos la posibilidad de resaltar, ¿verdad? Con el cursor podemos crear otras entidades, podemos crear códigos, memos, red. Ya se va haciendo una experiencia más formal. Entonces nosotros vamos a buscar aquí, por lo menos nuestras categorías vamos a iniciar con definición de emociones y tenemos esta entrevista. Y de esta entrevista nosotros vamos a empezar a buscar la definición de emociones. Esa es nuestra primera categoría. Entonces, esta es una entrevista semiestructurada. Ya el investigador hizo una serie ya la validó, ya las tiene establecidas y sencillamente lo que va es a extraer
son dos informantes claves que creo que están en este documento, va a extraer la información de esas dos categorías. Entonces, fíjense que para la primera categoría que nosotros vamos a trabajar es definición de emociones. Y vamos a empezar a leer la entrevista. Y dice, desde tu óptica, ¿podrías definir a las emociones? ¿Dónde obtuviste la información? Ahí hay una pregunta. Sí, las podría definir. ¿Cómo? En mi particularidad tengo que siempre las emociones están presentes en todo, tanto buenas como cuando estamos tristes. Y bueno, las podríamos definir como un estado de ánimo que nos encontramos en un tiempo determinado. Fíjense que esta entrevista nos muestra un discurso tal vez rudimentario, primitivo, que no está bien redactado. Sin embargo, cuando yo voy a transcribir las entrevistas, debo colocar la información tal cual, independientemente de que haya una mala palabra, de que una palabra se repita, de que no esté adecuada con lo que yo estaba, o que la persona no me responda, yo no la puedo condicionar. Sencillamente yo voy a transcribir exactamente lo que ellos me están diciendo. Si tengo la oportunidad de volver a hacer la pregunta y pedirle o explicarle la intencionalidad que puede hacerse mucho antes de comenzar a transcribir o a entrar en la entrevista, usted puede explicarle realmente qué es lo que usted está buscando con la investigación, de manera tal que los aportes de ellos sean mucho más relacionados con lo que usted está buscando trabajar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que dures una hora en la entrevista y cuando estés transcribiendo te des cuenta de que el sujeto no te dijo nada. El informante clave no te dijo nada. Entonces, por ahora vamos a trabajar con esta entrevista que es rudimentaria y sencilla, pero que definitivamente era una persona de esa población en la que yo estaba realizando el estudio y que independientemente de su nivel de conocimiento o no, yo quería develar una situación o un fenómeno. Entonces, la primera categoría decía qué son las emociones y esta persona dice que las podríamos definir como un estado de ánimo que nos encontramos en un tiempo determinado. Estas se pueden diferenciar, como lo dije, como algunas positivas y otras negativas. Fíjense que yo voy a trabajar, ¿verdad? Con el puntero he seleccionado la cita. Fíjense que aquí está mi ratón acá. Y si yo le doy a clic derecho, yo puedo crear acá cita libre. Voy a darle cita libre y ya fíjense que acá a un ladito me quedó la cita ya fijada, pero esta cita yo la tengo que categorizar. Entonces, como ya yo la tengo lista, ¿verdad? Que ya la categoricé acá, que ya la seleccioné como cita, le voy a dar asignar códigos y donde está asignar códigos, yo le voy a colocar el nombre del código y voy a hacer definición de emociones. Esa va a ser mi primera categoría. Y le voy a dar sumar. Ya aquí, ¿verdad? Me queda definición de emociones. Ya tengo la cita libre donde en la entrevista ya aparece la cita, pero yo me he preparado un documento donde voy a comenzar a trabajar con la conceptualización de cada una de las categorías que yo he trabajado. Eso ya allí yo estoy dando un preámbulo a lo que va a ser mi proceso de triangulación. Entonces, ya yo he buscado información sobre las emociones y, por ejemplo, en mi análisis teórico ya yo busqué que para Goleman, 1995, las emociones son reacciones biológicas y automáticas arraigadas en la evolución humana que nos impulsa a actuar de manera adaptativa frente a diversas situaciones de relevancia para nuestra supervivencia y bienestar. Entonces, vamos a suponer que esta es la cita con la que yo posteriormente voy a triangular la información, ¿verdad? Aquí está mi código, ya yo lo coloqué y yo puedo agregar un comentario a ese código. Acá donde dice comentario, ok, la eliminé.
Ok, vamos a volver a asignar el código. No, acá está. La colocamos otra vez. Y pues en este yo puedo agregar el comentario, lo pego e inmediatamente queda mi comentario guardado dentro de este código. Cuando yo, de esta manera yo voy codificando, pero también voy construyendo la red teórica para luego analizar las citas que estoy trabajando. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Qué les parece esa observación de ir agregando el comentario teórico para luego ya tener una estructura más fortalecida? Se ve nítido, se ve como amigable. Sí. Es sencillo, ¿ven? Qué sencillo el programa, ¿sabes? Sencillo, pero veo que requiere de tiempo, porque Claro. si es así como tú lo vas indicando, si yo tengo 15 documentos y en cada documento voy mirando estas definiciones, voy agregando comentarios, esto es un trabajo largo. ¿Y quién dijo que la investigación cualitativa era fácil, José Luis? Por eso es que surge la IA, porque Ay, la IA madre. me va a ayudar a hacer esto mucho más rápido. Nosotros lo estamos Sí. haciendo a mano, pero la inteligencia artificial te puede hacer esto en 3 minutos. Sí, inicialmente yo pensé que la traté y como que me iba, al yo subirle los documentos y ponerle yo categoría, como que lo iba a rastrear, lo iba a seleccionar en los documentos, pero si esto es uno por uno con esta ley, ay no, esto es Sí, es más fuerte. fuerte, ya vamos a buscar. Entonces, fíjate con el informante clave 1. Luego nos vamos al informante clave 2 para ver cómo. Por eso es que los análisis cualitativos los cobran muy caro el que los hace. Hay personas que viven de esto, muchachos. Viven de construir redes semánticas porque es que es volver atrás, adelante. No es lo mismo colocarle al SPSS un conjunto de datos que estar leyendo una información adelante, atrás, luego tener que interpretarla, categorizarla. O sea, es un trabajo exhaustivo. Aquí está el informante clave 2. Y dice, desde tu experiencia, ¿podrías definir las emociones? Acá dice, ¿verdad? Sí, hay experiencia de satisfacción, de ensayo y de error, de mejoramiento y de felicidad. Aquí dice, la emoción cubre las emociones con felicidad o con tristeza, sea cada día o cada momento de la vida en un vivir. Fíjense que esta persona no nos dijo nada. Sin embargo, si yo debo procesar esa información para en el discurso decir que a la persona se les imposibilita definir sus emociones, yo puedo tomar esta cita y trabajarla. Todo depende de la necesidad del investigador. Entonces, fíjense aquí, selecciono, puedo darle aquí donde dice cita, o en botón derecho le doy cita, ya me queda mi cita establecida aquí, me voy a donde dice asignar categorías, que la tengo seleccionada la cita, ¿verdad? Botón derecho también. Le damos asignar códigos, es el mismo código de definición de emociones, lo que lo hago es activar, ¿ok? Y ya voy a tener mis 2 códigos. Entonces, fíjense, ya tengo dentro de un documento, ya tengo esas 2 citas que me van a ayudar a interpretar la red semántica sobre definición de emociones. Y puedo seguir trabajando. Puede ser que aquí en el discurso yo encuentre otra definición de emociones y la quiera categorizar. Entonces, es un proceso increíblemente agotador. ¿Por qué? Porque debo revisar todo el documento para poder extraer y categorizar la información que yo ando buscando. Ok, la segunda era la definición de inteligencia emocional. Vamos a buscar esta categoría en la entrevista. Y dice, vamos a bajar. Por eso es que lo ideal es tener entrevistas estructuradas, porque si nosotros hacemos entrevistas abiertas, ¿cuánto tiempo vamos a pasar leyendo el documento? Buscando en toda la información que la persona nos está dando, la categoría que deseamos estudiar. Puede pasar mucho más información. Aquí dice, vamos a ver dónde está inteligencia emocional.
¿Qué es la libertad? No, fíjense que no la vi. La pregunta, si alguien la vio, pues me cuenta. ¿Sientes que hay emociones que han influido en tus resultados académicos? Aquí está. La inteligencia emocional es como la respuesta a esas emociones, pues como que bueno, me está pasando algo, voy a utilizar esta emoción para tal situación, pero es muy difícil manejarla. O sea que esta persona dice, ¿sabes algo de inteligencia emocional? Y nuestra próxima categoría o lo otro que yo estoy estudiando dentro de este discurso es la inteligencia emocional. Y pues ella nos dice, o esta persona nos dice que la inteligencia emocional es la respuesta a las emociones. Pues, ¿qué me está pasando esto? Voy a utilizar esta emoción para tal situación, pero es muy difícil manejarla. No solamente la está definiendo, sino que nos está diciendo cómo se le ha hecho difícil manejar la inteligencia emocional. Le damos clic derecho, cita libre, también lo puedo hacer en el comando que está acá. Tenemos múltiples maneras de hacerlo. Luego de eso, entonces le volvemos a dar botón derecho, vamos a asignar códigos y vamos a la próxima categoría que va a ser definición de inteligencia emocional. Le damos más, ¿verdad? Y allí queda activada. Entonces, dentro del documento ya me queda, fíjense si lo puedo colocar más pequeñito, ya nosotros acá tenemos, es como señalar dentro del documento, ya aquí está la primera categoría que es definición de emociones con su cita, aquí tenemos la segunda categoría que es definición de inteligencia emocional con sus citas, acá pues también ya quedó grabada la primera categoría que es definición de emociones, o sea que todo queda grabado en los documentos y esto nosotros lo guardamos y no va a haber ningún problema, lo podemos retomar en cualquier momento. No, esto no se borra ni nada por el estilo. Luego la tercera categoría, ok, con respecto a la definición de inteligencia emocional, también ya teníamos dentro de todo esto, este análisis teórico que debemos tener cuando ya estemos trabajando con la triangulación, porque el análisis de datos cualitativo no muere aquí. Nosotros luego viene un proceso de triangulación que también lo vamos a explicar, cómo triangulamos, cómo construimos las redes, cómo analizamos estos datos. Entonces, eso también lo vamos a ver acá, porque la idea no es que ustedes se lleven nada más el procedimiento teórico, sino que también entendamos cuál es la estructura para categorizar. Entonces, copiamos esta información del marco teórico, nos vamos al programa, ¿verdad? En el programa ya nosotros tenemos acá, y donde estaba la definición de inteligencia emocional, que es nuestra categoría, ¿verdad? Aquí podemos guardar también el comentario, y ya tenemos nuestro comentario con su propuesta teórica. ¿Qué pasa? Que cuando yo esté analizando mis datos, ya tengo la definición de Daniel Goleman por allí, que es la que me va a ayudar a relacionar las ideas que este informante clave me ha dado con las ideas del teórico experto, porque eso es la triangulación, es contrastar lo que dicen otras investigaciones, lo que dicen otros autores, lo que dicen las voces que están dentro del estudio, para posteriormente yo construir una red de información en base a todas esas percepciones. ¿Ok? O sea que es un análisis teórico increíble. La tercera categoría eran las emociones y sus efectos en los resultados académicos. Ahora vamos a buscar dentro del discurso las emociones y sus efectos en los resultados académicos. Sigo leyendo mi entrevista y dice, ¿cuáles emociones has sentido a lo largo de tu carrera? Vamos a ver si hay algo aquí. Dice, ¿tú sientes que has podido manejar tus emociones? Vamos a ver si no hay alguna otra pregunta que tenga más relación. ¿Sientes que hay emociones que han influido en tus resultados académicos? Dice, sí, porque cuando uno tiene problemas, uno se enfrasca en esas cosas y a veces se las trae a la universidad. Y si uno tiene una evaluación,
y de repente no apruebas aunque hayas estudiado, porque esas emociones pueden más en ese momento que el mismo conocimiento. Fíjense que esta persona me está diciendo que sí, que cuando tienes un problema, puedes tener el conocimiento, pero la emoción no te deja, puede más que el conocimiento. Entonces, aquí nosotros le damos botón derecho, creamos la cita libre, luego vamos a asignar códigos y nuestro tercer código va a ser, vamos a buscarlo acá, que lo olvidé, las emociones y sus efectos en los resultados académicos. Vamos a asignar el código entonces. Ok, le damos clic, ya tenemos nuestra tercera categoría. Vamos a suponer que en ese marco teórico ya yo tengo la información y dice Perkrum ha investigado los efectos de las emociones académicas y encontró que las emociones positivas facilitan el aprendizaje, mientras que las emociones negativas, como la ansiedad y el aburrimiento, lo obstaculizan. Entonces, fíjense que esta aseveración de este autor me ayuda a consolidar lo que esta persona, ¿verdad?, me estaba diciendo. Le colocamos el código, lo guardamos y ya por allí tenemos nuestra tercera categoría con nuestra cita y nuestro código. Ahora vamos con la entrevista 2, donde acá dice, consideras, acá vamos a buscar la entrevista 2. ¿Sientes que hay emociones que han influido en tus resultados académicos? Sí, sí las hay. Porque cuando usted entra en esa materia, en ese semestre, voy a salir victorioso, nuevo semestre, nueva expectativa de la materia, pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un profesor que quiere ponerle a uno todo un pero a veces uno trata, epa, él no me va a venir a poner negatividad en esta materia. Pero por eso hay personas que no la retiran esta semana y bueno, total que me habló mal fue del profesor, no me dijo si han influido, ¿verdad? Pero vamos a colocar que sí, sí las hay, porque cuando uno entra en esta materia, en este semestre, voy a salir victorioso. Vamos a ver si no hay otro discurso que sea mejor. Fíjense que por eso es que es fundamental tener entrevistas que estén bien dirigidas, porque nos puede ocurrir que no tengamos ninguna información, pero fíjense que nosotros no categorizamos la inteligencia emocional en el entrevistador 2 y dice, no sé lo que es inteligencia emocional. Este dato también es súper valioso. ¿Por qué? Porque también me puede ayudar a decir que los estudiantes, muchos no saben lo que es investigación inteligencia emocional. Le vamos a asignar a crear la cita libre en el botón derecho, nos vamos a asignar código, nosotros tenemos definición de inteligencia emocional, lo activamos y ya inmediatamente aquí también tenemos nuestra categoría. Acá dice, vamos a buscar, a ver qué dice, tengo que pasarla. Vamos a buscar algo más sobre los resultados académicos. Acá dice, está muy calladito, no los escucho. Está. En esa, ahí al final, en esta página, veo que habla de si ha influido en sus resultados académicos. Esta misma. Acá, sí, mira, ¿has recibido estas estrategias en tu formación académica? No sé a qué estrategia se refiere. ¿Influyó en tus resultados académicos? Acá vamos a ver qué dice. A veces uno se trae todos los problemas para la universidad sin haberse sacado este chip, claro.
esto fue aquí, me quedaron, pero yo tuve un problema cuando estudiaba administración en mi hogar y yo me aislaba y me ponía de última, pero pasé mis materias. Fíjense que nos cuenta, pero no nos relata, nos toca un proceso difícil en esta entrevista porque nosotros tenemos que tratar de segmentar, de buscar la información que realmente nos va a ayudar. Vamos a ver, vamos a sacarla de aquí. ¿Sientes que hay emociones que han influido en tus resultados académicos? Sí, sí las hay, porque cuando usted entra en esa materia, en ese semestre, voy a salir victorioso, nuevo semestre, nueva expectativa de la materia, pero ¿qué pasa cuando uno tiene un profesor y el profesor quiere ponerle a uno que todo un pero? Una vez se trata, pero él no me va a venir a poner negatividad en esta materia, o sea que ella sí dice que pero aquí le está culpando al docente o esta persona está culpando al docente porque dice que el docente es el que hace que sienta aversión por la materia. Vamos a crear esta cita libre y en el discurso usted puede relacionar de que hay profesores que generan emociones en los estudiantes que hacen que no cumplan con el éxito de la investigación. Todo es como lo relaciones. Entonces, en asignar códigos, vamos a relacionarlo donde dice las emociones y sus resultados académicos. Entonces, ya que fíjense, nosotros hemos creado 3 códigos. Cuando nosotros vayamos acá y le demos clic a códigos, ya tenemos 3 códigos. Esos 3 códigos ya tienen su densidad en 0 a 1 porque no los hemos relacionado entre ellos, pero ya hay un enraizamiento de 2 porque cada uno tiene 2 citas. No es que son 2 entrevistas nada más. Entonces, ya nosotros aquí hemos hecho por lo menos un análisis de 3 categorías, que son básicas en esta investigación que se está llevando a cabo. Vamos a ver si en el diario de campo yo puedo trabajar con estas mismas categorías. Entonces, tenemos aquí un diario de campo. Pues aquí está el propósito de la investigación. Es una investigación que se hizo en la escuela primaria Nuevo Amanecer a 25 estudiantes, de los cuales 12 eran niñas y 13 niños. ¿Por qué creen ustedes que en una investigación sobre emociones es importante colocar cuántas niñas y niños hay? Porque las emociones varían conforme al sexo. Sí, por el ¿verdad? género. Por el género. Entonces, es un dato importante en esa investigación. Tal vez incluso el hecho de entrevistar solo mujeres para una entrevista que esté relacionada con la educación y las emociones es mucho más centralizado que una investigación donde existan hembras y varones, porque las hembras somos mucho más dramáticas, ¿verdad? Tal vez nos tomamos las cosas un poquito más personales. Entonces, esos elementos, cuando nosotros estamos seleccionando nuestros sujetos de estudio o nuestros informantes clave, tenemos que considerarlo, porque es clave en el proceso de investigación. Entonces, en este diario de campo, se tenía como propósito observar y analizar las manifestaciones de inteligencia emocional en un entorno educativo, centrándose en las interacciones entre estudiantes y docentes, así como en las estrategias utilizadas para fomentar el desarrollo emocional. Entonces, fíjense, a las 9 de la mañana, la maestra, la señora Rodríguez, comienza la clase con una actividad de check-in emocional. Pide a los estudiantes que identifiquen y nombren su emoción actual utilizando la rueda de emociones visuales. Los resultados fueron que la mayoría de los estudiantes participan activamente. 3 estudiantes parecen tener dificultades para identificar sus emociones y las emociones expresadas fueron alegría, nerviosismo, cansancio, entusiasmo y frustración. A ver, ¿qué nosotros pudiésemos... creo que había alguien que quería entrar. Ya no. Que de ese diario de campo, nosotros que pudiésemos seleccionar que ya esté relacionado con las categorías que trabajamos allá, que son la definición de emociones, la definición de inteligencia emocional y los resultados académicos. En esta primera observación. Queda evidenciado que en un ambiente escolar las emociones están presentes, porque fíjate que al inicio de la clase los niños llegan con un estado de ánimo. Uno de los
entrevistado habló que la emoción es estado de ánimo que siempre nos acompaña. Sí, pero fíjate que aquí esta maestra a las 9 de la mañana, ella comenzó con una clase de check-in emocional, o sea, como para evaluarles a ellos que definieran sus emociones. Entonces, entre las emociones que ellos lograron detectar en esa rueda están alegría 40%, nerviosismo 20%, cansancio 15%, entusiasmo 15%, frustración 10%, a pesar de que es algo cuantitativo, entre comillas, ¿verdad? Aquí nosotros pudiésemos tomar una idea de que hay, o sea, los estudiantes logran comprender sus emociones, ¿verdad? Entonces, por lo menos estas emociones expresadas, nosotros podemos crear la cita libre, ¿verdad? Podemos categorizar, en asignar códigos, podemos relacionarlas con la definición de emociones. ¿Por qué? Porque ellos lograron detectar qué es alegría, qué es nerviosismo, qué es cansancio. Y de esta manera estamos utilizando la misma categoría en dos documentos o en dos instrumentos de investigación distintos, tanto en el diario de campo como en el guión de entrevista. ¿Ven? Incluso nosotros pudiésemos seleccionar también esta información que dice que 3 estudiantes parecen tener dificultades para identificar sus emociones, porque sin lugar a dudas, esta información nos puede ayudar a la hora de hacer la contrastación y crear nuestra red de información, nuestra red semántica, definir de que no todas las personas tienen la capacidad de definir las emociones propias. Entonces le podemos dar a categorizar y dentro de este mismo observación ya nosotros tenemos dos elementos que nos van a ayudar a trabajar con la categoría de definición de las emociones. ¿Ok? Vamos con la otra. Dice, a las 9:15 la maestra divide la clase en grupos de 4 para trabajar en un proyecto de ciencia. Se observan distintos niveles de cooperación y comunicación entre los grupos. El grupo 3 muestra dificultades para llegar a un consenso, elevando las voces. La maestra interviene modelando técnicas de comunicación asertiva. Esta categoría es la de habilidades sociales. Yo puedo, o sea, no solamente vamos a suponer que yo también estoy trabajando estas categorías, yo puedo seleccionar dentro del diario de campo esta categoría como tal y seguir buscando en mi entrevista estas categorías dentro del cúmulo de la entrevista. Entonces podemos seleccionar si observan distintos niveles de cooperación y comunicación entre los grupos, voy a crear la cita libre, le damos a asignar códigos, vamos a colocar las categorías habilidades sociales y le damos más y ya tenemos otro código acá. Y lo estamos categorizando dentro del diario de campo. En Educación y Emociones dice, la señora Rodríguez utiliza este momento como una, acá vamos a ver qué dice. A las 10 hubo un conflicto entre estudiantes. 2 estudiantes, Juan y María, discuten por el uso de materiales. Juan muestra signos de enojo, puños cerrados y ceños fruncidos. María parece al borde de las lágrimas. La maestra interviene guiando a los estudiantes a través de un proceso de resolución de conflictos, ¿verdad? La señora Rodríguez utiliza este momento como una oportunidad de aprendizaje para toda la clase. Introduce el concepto de pausa y reflexión antes de reaccionar emocionalmente. Entonces, si ustedes se ponen a ver, la señora Rodríguez, al introducir el concepto de pausa y reflexión antes de reaccionar emocionalmente, nosotros pudiésemos crear esta cita libre y este fragmento en asignar códigos, relacionarlos con esa ayuda que bien sea para las emociones y los resultados académicos o para ayudar al estudiante a construir o a generar sus nociones sobre inteligencia emocional. Entonces vamos a activar, por ejemplo, este código y de esta manera entonces ya nosotros vamos
aumentando el número de observaciones en ambos documentos. Lo que pasa es que son dos documentos que yo he traído la noche de hoy que no están directamente relacionados, no tienen la misma intencionalidad investigativa, pero están algo relacionados. Lo que estoy tratando es que ustedes, que si lo van a hacer en la entrevista yo les coloqué un diario de campo de investigación y una entrevista de investigación, que si es el mismo área temática, allí pues ustedes sí van a lograr trabajar con los mismos códigos. Entonces, fíjense, ya aquí nosotros tenemos 4 códigos: definición de emociones, definición de inteligencia emocional, habilidades sociales y las emociones y sus efectos en los resultados académicos. Ya tenemos acá estos elementos. ¿Hay alguna duda sobre esto hasta ahora? ¿Qué les ha parecido? Es largo, ¿no? Usted dice los códigos son la misma categoría, ¿verdad? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Los códigos es lo mismo que la categoría. Los códigos son las categorías, Okay. como las variables en la investigación cuantitativa. Pero el Atlas TI, el etnógrafo, el en vivo los llaman códigos. Ok. Ok, entonces fíjense, ya nosotros tenemos acá nuestras 4 categorías. También pudiésemos agregar una foto. Nosotros la vez pasada trabajamos con una fotografía, ¿lo recuerdan? La del niñito. Vamos a ver si la tengo por aquí. Esta. Sí, la que tenía. Sí, ¿verdad? A él también lo podemos categorizar dentro de lo que ya nosotros hemos tenido, de las categorías que tenemos aquí, de estos 4 códigos. Tratemos de ver con cuáles coinciden, con definición de emociones, las emociones y los resultados académicos, habilidades sociales o definición de inteligencia emocional. ¿Con cuál relacionarían ustedes esta fotografía? Desde mi punto de vista, creo que es un poquito subjetivo el cómo interpretamos el contexto, pero así mirando pudiera verlo como la frustración ante el que no logra comprender la asignación de la profesora. Entonces yo lo pudiera poner como inteligencia emocional, la pondría en ese sentido, la relacionaría con inteligencia emocional. Sí, ¿tú crees que aquí nosotros vemos inteligencia emocional o vemos emociones y resultados académicos? Vuelvo y digo, depende cómo yo interprete esta fotografía, porque como no estuve en ¿cómo se dio esto? Porque el niño no comprendió la explicación y no sabe manejar esa frustración. Y eso va a afectar sí, entiendo, eso va a afectar en su resultado académico. Pero sabes que la inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad de controlar las emociones. ¿Tú notas que en esa fotografía él las está controlando? No, todo lo contrario, falta de inteligencia emocional. Contrario. Ok, pero entonces la podríamos relacionar con inteligencia emocional, pero para el discurso contrario, de que hay ausencia, ¿no? Exacto, sí. Ok, entonces vamos a seleccionarlo. Fíjense, por eso es que la IA nunca va a superar al investigador, porque el investigador es el que va a organizar la información como la denota, como la percibe. ¿Ves? Entonces, creamos la cita libre, se selecciona todo el área y donde vamos a asignar código vamos a colocar definición de inteligencia emocional. Ahora, en el análisis de tus hallazgos, tú vas a interpretarlo desde otro punto de vista. Sí, porque ahí va a influir mucho, digamos, en el contexto en el que se da, por lo que tú estabas planteando. Si este niño se molesta así porque no logra los resultados, entonces definitivamente no es interpretación mía, es una manifestación de que definitivamente las emociones intervienen en los resultados. Exactamente. Entonces, fíjense, cómo vamos creando las redes. Entonces ya no tenemos solamente un documento, tenemos un documento, 2 documentos. Y fíjense que me coloca la distribución de los códigos por documento. Por lo menos acá vamos a tratar de ampliarlo. ¿Ves? Cómo va organizando la información. En un documento hay 2 categorías, hay 2 frases sobre definición de emoción. En el documento 1
está una frase sobre la definición de inteligencia emocional y sobre las actividades sociales. Entonces, vean cómo el programa es tan poderoso. Este es en el documento 2. En el documento 1 tengo 2 citas para definición de emociones, 2 citas para definición de inteligencia emocional y 2 citas para las emociones y los resultados académicos, mientras que en la fotografía tengo una sola cita. Ven lo interesante de cómo va ordenando la información el programa. Sumamente organizado. Haciendo nosotros esto o este procesamiento a mano es sumamente engorroso. En cambio, usted hace una captura de pantalla, puede trabajar todo esto y no va a tener ningún problema. Otra de las cosas porque yo creo que no nos va a dar tiempo hoy de analizar esto, nos podríamos quedar para la semana que viene con continuar el análisis, pero ustedes pueden trabajar en algo que es la frecuencia de palabras. Cuando nosotros vamos a trabajar con todos estos documentos, el documento 1 y el documento 2, los seleccionamos. Miren, nos va a dar este gráfico que también es útil a nivel del análisis de datos. ¿Por qué? Porque nos dice todas las palabras y cuántas veces se repiten. Ustedes pueden hacer una nube de palabras y que nosotros podemos ir incluso eliminando, por ejemplo, los monosílabos. Podemos hacer un proceso de limpieza, ¿ok? Para que solamente queden las palabras claves de la investigación. Esas palabras claves también se pueden interpretar dentro del estudio, ¿ok? Y son claves para el análisis de las voces. Usted, por ejemplo, presentando esta nube de palabras, usted hace una indicación de que las palabras que más se repiten están relacionadas con el fenómeno que usted está estudiando y hace todo un análisis semántico de las palabras que detectaron o que se reflejaron en la investigación. Esta nube de palabras usted la puede exportar como imagen en el documento, la guarda y le queda su mapa de palabras. Posteriormente lo que hace es copiarlo y llevarlo, por ejemplo, a un documento en Word. Vamos a poner acá. Te lo copia y lo pega y ya ahí empieza su nube de palabras. Y es parte del análisis cualitativo. Aunque ustedes lo vean bastante sencillo, esto también es parte de un análisis cualitativo. Si yo quiero generar una Profe, lista. esa parte no se vio. ¿No se Disculpe, vio? profe, esa parte no se vio porque no está compartiendo. ¿O soy yo? Yo estoy compartiendo. Yo lo pude ver. Parece que Allí Ok, están ya, viendo. hay ya, un problema con el internet porque se vio. ya. Perdón. Acá, fíjense que también en la lista se me generan dentro de las entrevistas los porcentajes de palabras por cada uno. Usted esta lista de palabras la puede exportar en Excel con todas, exporta esta lista de palabras, lo guarda y se le va a generar un documento en Excel. Con ese documento en Excel, usted tiene el número de palabras para cada una de los elementos de las entrevistas o los documentos que colocó. Y con esta información usted puede agregar no solamente un análisis de palabras, sino que puede construir un gráfico, una torta, un diagrama de barras, donde se vea la relación o el porcentaje de palabras. Lo puede hacer acá en Excel. O sea que él también les da esa posibilidad de exportar documentos a otro tipo de programas. Y allí ya usted puede hacer unos gráficos más cuantitativos. ¿Ok? Fíjense entonces que tiene esa posibilidad que a mí me parece maravilloso. Ustedes acá pueden editar las listas, pueden seleccionar y deseleccionar palabras, pueden eliminarlas, eliminar una palabra en específico y de esta manera ustedes también pueden trabajar. Otra de las cosas es que yo puedo generar un análisis de sentimientos. Ese análisis de sentimientos es muy interesante. Déjenme que tengo muchas cosas abiertas. Ok.
yo quiero hacer un análisis de sentimiento, vamos a suponer del primer documento. Voy a continuar y voy a determinar en las citas cuáles son las expresiones positivas, neutras y negativas. Y les voy a dar mostrar resultados. En el documento, el Atlas TI les va a buscar, fíjense, hasta las expresiones negativas, positivas y neutras de las entrevistas. Por ejemplo, esta cita la determina como neutra, este sentimiento o a esta expresión le da un sentimiento negativo, a esta le da un sentimiento positivo. O sea que el mismo programa le puede hacer a ustedes un análisis de sentimiento de acuerdo a las expresiones de los informantes clave. ¿Qué les parece esto? Ese sí es bastante iluminador y rápido de conseguir, porque es el mismo procesador que hace la clasificación. Exactamente, imagínate tú. Entonces ya él es tiene esa capacidad intuitiva tan exacerbada el programa, ¿verdad? Dentro de su lenguaje de programación, que incluso permite clasificar las expresiones de tus informantes clave desde un sentimiento, desde lo neutro. Entonces tú allí decides si quieres trabajar en el análisis de sentimiento o hacer un análisis de cómo se comportaron las expresiones de tus informantes claves dentro del análisis de los sentimientos como tal. Entonces, hoy, ¿qué lo hemos logrado hacer? Pues comenzamos a trabajar con lo que era codificación axial. Subimos los documentos. Pudimos extraer algunas citas, ¿verdad? Y categorizar. Logramos colocar información teórica dentro de los comentarios de la cita. También les mostré brevemente el análisis de sentimiento, la construcción de la nube de palabras, un mapa de árbol. Y todos estos elementos nos van a ir ayudando a ir conociendo el programa. La semana que viene vamos a volver a retomar algunos elementos de esto. Sería excepcional que ya ustedes tengan el programa y que pudiésemos trabajar en algo con la entrevista que ya a ustedes les corresponde, con la que realmente es la que ustedes van a hacer la tarea. Esta es una práctica. Podemos trabajar con alguno de ustedes que ya tenga el programa instalado y haga el procedimiento y nosotros vamos observando cómo lo está haciendo de manera tal que vayamos practicando y vamos a construir la red semántica. Allí vamos a aumentar no solamente la densidad, sino el enraizamiento. Entonces, fíjense, nosotros vimos SPSS prácticamente en una sola clase, pero en análisis cualitativo llevamos para la tercera y todavía no hemos terminado. Entonces, pasa que a veces las investigaciones cualitativas son muy criticadas, son muy disminuidas en sus alcances teóricos, pero si nosotros nos vamos al procedimiento, ¿cuál tiene un mayor rigor y análisis de las dos? Para mí definitivamente la cualitativa. Sí, ¿verdad? Necesita Sí. mucha atención y disposición. Atención y la cantidad de herramientas que utiliza justamente para defender, sustentar, sistematizar lo que estás presentando. Claro, y fíjate que aún ni siquiera hemos contrastado, nosotros apenas estamos seleccionando ese proceso de codificación axial. Teníamos las categorías, estamos extrayendo las citas, pero ya todavía que tenemos más de una hora, no hemos podido relacionar las categorías para construir una red semántica. Entonces, es un proceso engorroso, es un proceso que si bien es rico y que te va ayudando a ti a construir una teoría que es el alcance de las investigaciones cualitativas, unas teorías más sociales, más pedagógicas, con una connotación mucho más sentida que las investigaciones cuantitativas que son también muy necesarias porque desde la objetividad nos combaten muchos sesgos interpretativos, tales como incluso el de la fotografía con la inteligencia emocional, ¿verdad? Pues algunas personas pudiesen decir que esa no era la categoría, pero él es el investigador el que va a definir esa situación. Entonces,
se trata de controlar esos sesgos para no caer en subjetividades que nos vayan a afectar los resultados. Entonces, ambas tienen su esencia, pero nosotros a estas alturas, y es una de las intencionalidades de este diplomado, es que ustedes, cuando les toque opinar sobre alguna de las dos, ninguna de las dos estén desmejoradas en sus capacidades, porque las dos tienen procesos bastante complejos para llegar a tener una información que disfrute de un rigor académico y que sea aplausible o que sea un logro tangible dentro de un grupo de investigadores que están realizando un estudio como tal, ¿ok? Porque ambas tienen sus exigencias y por eso es que este diplomado mantiene esa intencionalidad de que ustedes se sumerjan en el análisis de los datos de ambas para que se confronten con la complejidad de los procedimientos. También es cierto que los que somos cuantitativos se nos hace mucho más fácil trabajar con aquella estructura de análisis de datos, pero no quiere decir que esta no tenga su exigencia, ¿ok? Entonces, yo les coloqué en la plataforma, ya tienen el diario de campo y tienen la entrevista. Ustedes ya la pueden ir revisando para que la tengan a disposición. Es sobre investigación educativa. Yo se las apliqué o ya tenía unas entrevistas que unos de mis estudiantes habían aplicado, de manera tal de no ponerlos a ustedes a aplicar entrevistas porque les hago el trabajo más engorroso. Allí están los resultados de una entrevista y esos resultados son los que ustedes van a utilizar para la próxima tarea. Pero no la vamos a entregar todavía porque tenemos que terminar de explicar en qué va a consistir la tarea o que ustedes conozcan el conocimiento para poder construir la tarea, ¿ok? Por lo pronto nos queda en esta semana ponernos al día en todas las actividades de la plataforma. La semana que viene también vamos a tomar un preámbulo de al menos 15-20 minutos para explicar los mapas colaborativos. Y por favor participen en los foros que están como actividad en las otras evaluaciones que ya nosotros hemos trabajado dentro de los contenidos que nosotros hemos trabajado dentro de este módulo. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una petición al fin, a ver si es posible que te quedes 2 minutos, no sé cómo andarás de tiempo, porque tengo que hacerte una consulta personal. Ok, está bien. No hay ningún problema. ¿Alguien más? Sí, quería comentar que sí hemos participado en los foros, quizás no ustedes. No los he leído entonces. Pero sí hemos participado y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí. Sí, bueno, yo leí a Valerie la semana pasada y es la que le logré corregir porque, como les dije, luego tuve la situación viral. Sí. Pero esta semana ya me colocó al día con las observaciones, ¿ok? Esperemos que se mejore, profesor. Gracias, Juan. ¿Alguna otra duda? Pues no, entonces vayan a descansar, disculpen el inconveniente, estemos pendientes la próxima semana con el enlace, ¿verdad? De manera tal de que no nos retrasemos. Y pues que descansen, nos vemos la próxima semana. Feliz noche para todos. Bye, gracias. Bye, muchas gracias. Buenas noches. Bye.